El DNA es la forma en que se archiva la información genética, contiene información necesaria para generar un nuevo organismo individual. Vamos a tener que las polimerasas replican el DNA. Para esto se necesitará un cebador con un grupo hidroxilo en la posición 3'. De 3' a 5' es capaz de corregir el resultado de cada paso de la polimerización. Si hay un nucleótido mal emparejado, se elimina antes de proceder al siguiente paso. Las helicasas preparan el camino para la replicación del DNA, utilizando la hidrólisis de ATP, para separar las hebras de doble hélice. Vamos a tener que la replicación del DNA es muy coordinada. La replicación del DNA comienza en un único lugar llamado origen de replicación y sigue su forma secuencial en ambas direcciones. Para esto será necesario 20 proteínas. Las helicasas es impulsada por el ATP que es desarrollada del origen de la replicación, creando una horquilla de replicación. En esta horquilla, las dos hebras del DNA se actúan como moldes para la síntesis del nuevo DNA. La hebra conductora sintetiza la forma continua y la hebra retardada sintetiza en forma discontinua mediante fragmentos o Kazaki. El ensamblaje discontinuo se produce en dirección 5' a 3', a un crecimiento en dirección 3' a 5'. El fragmento del RNA cebador se hidroliza gracias a la nucleasa 5' a 3' de la DNA polimerasa 1, que también se encarga de rellenar huecos. Para finalizar, los fragmentos del DNA se unen mediante el DNA ligasa en una reacción impulsada por ATP. El DNA se puede dañar de diferentes formas. Un ejemplo de este es en el transcurso de la replicación. Pues bien, aquí se pueden incorporar bases emparejadas de forma incorrecta o algunas bases individuales pueden resultar dañadas después de la replicación de este, ya sea por la oxidación o por la adición de hidrocarburos. Vamos a empezar hablando sobre la reparación del DNA. Pues bien, van a existir diversos sistemas de reparación que se van a encargar de detectar y reparar posteriormente dichos daños. La reparación va a comenzar con el proceso de corrección de errores durante la replicación de este. Pues aquí las bases mal emparejadas que se incorporaron en el transcurso de síntesis se van a eliminar gracias a la actividad de la acción-nucleasa, que son las que van a estar presentando las polimerasas, que son las encargadas de la replicación. Sin embargo, van a existir algunas lesiones del DNA, como los dímeros de timina, que se pueden corregir directamente mediante la actividad de otras enzimas específicas. Otros mecanismos de la reparación del DNA van a eliminar una única base dañada, que es la reparación mediante escisión de bases, o fragmentos cortos de nucleótidos, que es la reparación mediante escisión de nucleótidos. La recombinación consiste en el intercambio de fragmentos entre dos moléculas de ADN, básicamente la producción de nuevas combinaciones genéticas a partir de las generadas inicialmente por la mutación. ¿Cómo va a consistir? Dos moléculas de ADN que posean distintas mutaciones pueden estar intercambiando estos fragmentos y dando lugar a la aparición de nuevas combinaciones genéticas. Les voy a hablar un poco sobre cómo funcionan estos mecanismos de recombinación. Algunos van a estar comenzando con la invasión de la hebra, en la que una hebra sencilla del extremo de una doble hélice del DNA va a estar formando pares de bases con una hebra de DNA de otra doble hélice, y esta va a estar desplazando a la hebra complementaria. Un intermediario frecuente que hay entre esta ruta, que también se ocupa en otras rutas de recombinación, es la unión de Holiday, que va a estar constando de 4 hebras que se van a estar uniendo entre sí, formando una estructura con forma de aspa. Síntesis del RNA. Se puede considerar al DNA como la información archivada que al copiarse en forma RNA se transfiere en un formato útil y manejable. Este proceso se denomina transcripción o síntesis de RNA. La transcripción de la etapa inicial de la expresión de la información genómica es un proceso análogo al de ser fotocopias de determinadas partes de un libro raro y descatalogado por ser utilizadas en una clase particular. Tras haber cumplido con su cometido, las copias se pueden destruir, pero el libro equivalente genómico permanece intacto sin daños. Esta regulación se hace más compleja en los organismos superiores, ya que en ellos la transcripción puede cambiar no solo en respuesta a la dieta, como en E. coli, sino que será también en respuesta a hormonas o incluso al comportamiento. Cada célula contiene el repertorio completo de la información genética, pero la regulación de la transcripción va a permitir los procesos de crecimiento y desarrollo. La mayoría de los genes que codifican proteínas son secuencias ricas en información que será expresada, exones, interrumpidas por secuencias que no serán expresadas, intrones. Después de que existe una transcripción, hay que seleccionar las regiones ricas en información presente en el RNA, producido inicialmente por la síntesis del RNA, y unirlas entre sí dando lugar a un producto final que pueda ser utilizado, mediante un proceso denominado maduración del RNA, splicing. Es por ello por lo que la transcripción va a ser el primer paso que hay que dar para acceder a la información contenida en el genoma. La síntesis de proteínas se va a denominar traducción y el código genético básicamente es la relación que existe entre la secuencia de bases de un DNA o su transcrito de RNA y la secuencia de aminoácidos de una proteína. Los aminoácidos van a estar codificados por tres grupos de bases. Estos se llaman codones y van a comenzar a partir de un punto fijo.
El código genético está degenerado, lo cual significa que algunos aminoácidos están codificados por más de un codón, y de los 64 codones, 61 van a codificar aminoácidos concretos y 3 serán las señales para la terminación de la cadena, por lo que el código genético es prácticamente igual en todos los organismos. Los RNA mensajeros contienen señales de inicio y de parada para la traducción, que estará mediada por la interacción coordinada de más de un centenar de macromoléculas, como el RNA mensajero y el RNA de transferencia, así como el aminoácido tRNA sintetasa y factores proteicos. Cada aminoácido se va a activar y se une a un RNA de transferencia específico por medio de una enzima denominada aminoácido tRNA sintetasa. Esta enzima formará un enlace éster entre el grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo hidroxilo. La sintetasa utiliza los grupos funcionales y la forma del aminoácido que reconoce para evitar la incorporación de un aminoácido incorrecto a un tRNA. La síntesis de las proteínas se va a llevar a cabo en los ribosomas y las proteínas se van a sintetizar en dirección aminocarboxilo y el ribosoma lee el RNA mensajero en dirección 5' a 3'. Y como el RNA también se transcribe en esta dirección, en procariotas la traducción del RNA mensajero podrá comenzar antes de completarse la transcripción. Traducción vamos a tener tres que son bastante importantes: el comienzo o la iniciación. En este, la iniciación del ribosoma es ensamblado alrededor del ARN mensajero, que es el ERA, y el primer ARN de transferencia, que lleva el aminoácido metionina y que corresponde al codón de iniciación adenina, uracilo, guanina. Este conjunto, conocido como complejo de iniciación, se necesitará para que comience la traducción. Después, en el segundo paso, vamos a tener la extensión de la cadena, que es la elongación. En la elongación es la etapa en donde la cadena de aminoácidos se extiende. En la elongación, el ARN mensajero se lee un codón a la vez y el aminoácido que corresponde a cada codón se agrega a la cadena creciente de proteína. Cada vez que un codón nuevo se está expuesto, vamos a tener 3 puntos importantes. Un ARN de transferencia correspondiente se une al codón. Después, la cadena de aminoácidos existente, que es el polipéptido, se une al aminoácido del ARN de transferencia mediante una reacción química. El ARN mensajero se desplaza un codón sobre el ribosoma, lo que expande un nuevo codón para que éste se pueda leer. Durante la elongación, los ARN de transferencia pasan por los sitios A, P y E, como se muestra. Este proceso se repite muchas veces conforme se leen los nuevos codones y se agregan los nuevos aminoácidos a la cadena. Después vamos a tener a la terminación. La terminación es la etapa donde la cadena polipeptídica completa es liberada. Comienza cuando un codón de terminación uracilo-adenina-guanina, uracilo-adenina-adenina, uracilo-guanina-adenina entra al ribosoma, lo que dispara una serie de eventos que separa la cadena de su ARN de transferencia y le permite flotar hacia afuera.